Vamos a comenzar pintando una lata. Esta la tenía ya hace un tiempo, así que está un poquitito oxidada, para lo cual lo primero que vamos a hacer es pasarle una lija para limpiar esa parte que está oxidada. Si no estuviera oxidada, no hace falta la lija para dar base a lo que es metal. Voy a silenciar el video para que no moleste lo que es la lija en la lata. Larga una pequeña pelucita que la vamos a limpiar, ¿ven? Con un trapito para retirar bien todo eso. Miren, ¿ven? Eso es lo que salió del óxido de lo que pasé recién la lija. Y ahora yo le paso el dedo y ya no saldría más. Vamos a dar vuelta al trapito y vamos a volver a pasar para que quede bien limpito. Cuando ya retiramos todo el óxido y limpiamos bien con el trapo, podemos empezar a dar base. Y acá podemos utilizar diferentes productos. Podría ser un convertidor de óxido, que también viene ya con color. Puede ser un imprimante, que es un producto que lo que hace es permitir que el resto de los materiales que vayamos a poner se adhieran bien al metal. Y si no, también podemos utilizar pintura a la tiza. Yo lo que tengo más a mano es esto, así que voy a usar pintura a la tiza. Vamos a abrir y vamos a poner en una bandejita. Nunca se trabaja desde el pote porque toma aire y el producto se seca, aparte se puede contaminar. Entonces lo que hacemos es pasar a una bandejita. Y ahí le vamos a ir dando base a nuestra lata. Yo voy sacando de a poquito para que no se seque, con una esponjita. Entonces vamos a ir tomando el producto y le vamos a ir pasando a toda nuestra lata. Con una mano de esto es suficiente. Si cubrió toda la superficie es suficiente. Así que yo me quedo haciendo esto y cuando termino, una vez seca, les muestro cómo voy a seguir. Ya tiene una mano de pintura a la tiza por toda la superficie, dentro también. ¿Y por qué le pasamos una mano primero de, en este caso, pintura a la tiza o de convertidor de óxido o de un imprimante? Es para que cree un mordiente entre lo que es el metal y la pintura al agua, si no se saldría con mucha facilidad. Una vez que ya tenemos esta base dada y seca, podemos trabajar libremente con lo que nosotros querramos. La técnica que le querramos poner, no va a haber ningún problema que no se va a salir. En la bandejita yo puse acrílico o base de color blanco y le vamos a agregar unas gotitas de negro para formar un gris. Un gris un tanto oscurito quiero. Entonces vamos a ir mezclando siempre con una paletita, presionando para que se integren bien los colores. Siempre sobre el color más claro se pone el color más oscuro. Ahí logré un gris más o menos oscurito. Fíjense, más o menos el tono. Si no queda bien mezclado, no importa porque lo vamos a usar como color de base. Entonces, ahora con este color, metamos una pinceletita y vamos a empezar a dar base. Ahora sí lo podemos hacer con pincel porque ya el metal tiene una base preparada. Así que ven que el pincel queda perfecto. Y ahí le vamos a ir dando toda la base con este color y lo vamos a secar.
Fíjense que cubre perfectamente, ¿ven? Me quedo haciendo esto, les muestro cuando termino, así seguimos con la decoración de nuestra lata. Le di una mano de ese color gris que preparamos, un gris medio tirando a oscurito, por toda la superficie. Y ahora lo que vamos a hacer es usar un stencil. Yo tengo estos dos que son de imitación piedra. Este parece piedras más redonditas y este piedras más tipo laja. Yo voy a usar este, pero cualquiera de los dos puede servir. Entonces, lo que vamos a hacer es ir poniéndolo. A ver, lo voy a ubicar. Voy a buscar esta así. Se puede ver bien. Cinta de papel. Vamos a tratar de ubicarlo. Sostenemos con cinta de papel de esta manera. Así, ¿ven? Y con un pincel de cerradura, un pincel taponador, vamos a hacer la técnica de pincel seco. En la bandeja yo puse el mismo gris que habíamos hecho de base, le agregué más blanco, o sea, hice una tonalidad mucho más clara, un poquito de sombra tostado, un verde seco y un siena natural. Fíjense que la proporción de estos es mucho más chiquita que la que vamos a usar de gris. ¿Por qué? Porque el gris va a ser nuestra base. Entonces, tomo el color gris, una servilletita, voy a descargar y ahí voy a ir haciendo la técnica de pincel seco. Forma circular o forma recta, bien descargado. Vamos a ir dándole base al diseño del stencil. Sobre la base húmeda todavía del gris que estamos pasando, con el mismo pincel voy a tomar un poquitito del siena, pero nada, una pizquita. También voy a descargar y voy a ir haciendo manchitas irregulares en algunos sectores de lo que son nuestras piedritas. De esta manera. Ahí se puede apreciar que es muy poquito lo que yo pongo del cielo. Lo mismo voy a hacer con un poquitito del verde. Descargo. Y voy a manchar otros sectores de estas piedritas. ¿Sí? Y lo mismo con el sombra. Apenitas, bien descargado en algunos lugares. Voy a hacer este pequeño sector para que ustedes vean cómo va quedando. Retiro el stencil y después lo vuelvo a poner para continuar. Fíjense. Ven cómo va quedando como si fueran piedritas o lajas que están pegadas a la lata. Vuelvo a poner el stencil y me quedo haciendo esto para mostrarles cómo va evolucionando el resto de la lata. Vamos haciendo por sectores y después vamos a buscar en el stencil que nos coincida la continuación del diseño de la última piedrita
Y así vamos a ir completando todo el contorno de nuestra lata. Coloqué ya el stencil para hacer la continuación de la primera parte que hicimos. Igual si no coinciden las piedritas, el diseño, lo que pueden hacer es pues modificarlo con pincel. Volvemos al color de base, pincel seco. Vamos haciendo por sectores y en húmedo le vamos a ir sumando los otros colores. Yo me quedo haciendo esto, todo el contorno de la lata, y después ya les digo cómo vamos a continuar. Así nos quedó todo el contorno de nuestra lata. Quiero que vean bien cómo fuimos combinando los colores dentro del diseño de las piedras. Si vemos una vez que terminamos que queremos retocar con un pincelito de cerradura más chiquito, en alguna que otra podemos hacer con el pincel seco algún retoquecito o unir una piedra con la otra del diseño del stencil, o si nos quedó, vieron que el diseño del stencil está como cortado, la piedra no es recta, podemos crear esa forma redondeada que tiene la piedra para disimular que fue hecho con stencil. Todos esos retoques se pueden hacer después, darles un poquito más de luz en algunos casos, más sombras en otros si queremos, con un pincel más chiquitito en cada una. ¿Ven? Ahí podemos darle un poquito de luz, o al revés podemos hacer con el sombra tostado algún sectorcito de sombra que por ahí queremos destacar. De esta manera, ¿ven? Esto lo vamos a secar y continuamos. Puse un poquito de retardador de secado en la bandeja, un pincel angular chiquito, y voy a mojar apenitas la punta del pincel, pero nada, prácticamente nada de pintura. Y en algunas, no en todas, pero en algunas piedritas del lado de afuera, voy a poner este color sombra tostado y lo voy a extender con el retardador. Va a quedar, una vez que seque, más clarito, ahora van a ver. Es como para crear un poquito más de volumen en algunas piedritas. Ya les digo, no en todas, ni en un ángulo, ¿ven? No sé si se llega a ver ahí. Es que pongo apenitas y estiro con el retardador. No llega a ser un flotado completo, pero miren cómo va separando. ¿Ven? Coloco ahí y con el mismo retardador lo voy estirando, estirando, estirando. Así. Y eso le crea un volumen a la piedra. Miren. Apenitas. Porque son un montón de piedras, no vamos a hacer una por una. Pero en algunas está bueno que se noten por ahí que son como más voluminosas que otras. Por eso le hacemos este detallecito. Recuerden de estirar bien, bien con el retardador. Elijan, no todas, elijan algunas, las que ustedes quieran que se destaque más. ¿Ven como ya parece como que esas piedras están más sobresalidas que las otras? Bueno, sigo con este trabajito, tranquila. Esto es paciencia. De a poquito, no en todas, en algunas, en un solo sector. Recuerden siempre de ir estirando con el retardador
así para que sea una sombra muy sutil, apenitas. Con esto también podemos corregir errores. Por ejemplo, acá tenía abollada la lata, entonces el stencil quedó medio. Así que ahí le hacemos una sombrita a la piedra. Nos queda perfecto. Siempre vamos a estirar con el retardador para que no sea algo demasiado oscuro. Quiero que vean bien cómo va quedando. Sigo haciendo esto y después les cuento cómo vamos a seguir. Les muestro cómo fue quedando esas pequeñas sombras que le hicimos a algunas de las piedras. Ven cómo crea un volumen. Lo mismo si quisiéramos ahora darle unos toques de luz en algunas otras, también lo podemos hacer. Así que voy a buscar el color blanco o manteca, también podría ser para que no fuera tan chocante, y le vamos a dar unos toquecitos de luz, pero lo vamos a hacer con pincel seco. En la bandeja puse manteca y puse blanco. Vamos a ver con cuál de los dos colores me queda mejor. Entonces pincel de cerradura, servilleta, y ahí voy dando toquecitos de luz, obviamente en el sentido contrario donde pusimos la sombra. Puedo usar cualquiera de los dos tonos, pero ahí le vamos a dar unos toquecitos de luz y desparramamos así, esfumamos bien. Ahí ven, eso también ayuda a crear volumen. Miren, ¿ven? Pongo ahí y lo esfumo bien. Que quede el toque de luz y el borde de ese toque de luz esfumado. Entonces así le crea más volumen. Se lo voy a alejar para que se note mejor. ¿Ven? Ahí. Y ustedes lo van a ver bien. Bueno, voy a ir seleccionando lo mismo que hicimos con la parte de la sombra. No en todas, en algunas piedritas le vamos a ir poniendo este toquecito de luz. Ya terminamos con los toques de luz y ahora con un pincel angular un poquitito más ancho vamos a hacer un flotadito para los bordes. De esta manera, bien en el borde de la lata. Yo humecto el pincel con retardador para que me ayude a esfumar bien el flotado, que quede más natural. ¿Sí? Tanto arriba como abajo le vamos a hacer este flotado. Podríamos dejar el trabajo en este paso, barnizarlo y darlo por terminado. Pero yo lo que voy a hacer es agregarle un stencil. En este caso seleccioné alguno de estos que dicen Flower, Natura, puede ser el que dice Mis Plantas o el que dice Garden. Alguno de estos es el que voy a colocar en mi lata. Así que voy a ver cuál queda mejor, cuál me gusta más y le voy a poner ese. Elegí este que me gustó más y con otro pincelito de cerradura, pincel seco, sombra tostado, servilleta, seguimos
con la misma técnica de pincel seco. Acá vamos a tener que tener mucho más cuidado porque las letras se pueden levantar, entonces en forma circular vamos a ir aplicando el pincel seco. Yo les muestro este pedacito, lo voy a hacer mirando porque si no me puedo equivocar. Así que termino de pasar el pincel seco y les muestro cómo quedaron las letras. Quedó de esta manera. Siempre que pasen un stencil con letras, tienen que hacerlo en forma circular, muy suavecito, para que no se levanten y no se deformen las letras. Ya tenemos terminado nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer con esto? Depende de la función que nosotros le vayamos a dar, va a ser la protección que va a tener. Si va a ser para algo para interior, supongamos un portamaceta, con un barniz al agua mate común, ningún problema. Si esto va a ir al exterior, va a necesitar una protección un poquito mayor, para lo cual puede ir un barniz poliuretánico, una laca al agua, algo que tiene mayor resistencia. El mío va a ir afuera, entonces le voy a poner un barniz poliuretánico. Una brochita de pelo bien suave y vamos a barnizarlo tanto de adentro como de afuera. Ya tenemos nuestra lata terminada, barnizada, lista para utilizarla en lo que nosotros queramos. Miren qué bonito que quedó el efecto. Esto lo pueden realizar sobre cualquier otra superficie, para cualquier otra función. Esto puede llegar a ser un portamaceta, puede ser para maceta directamente si le hacen unos orificios. Y yo lo voy a usar para bebedero de aves, porque compré una fuente de agua solar chiquita, ahora la van a ver en función, y me gustó hacerle este recipiente para contener el agua que necesita esa fuente. Lo voy a poner entre las plantitas y así le vamos a dar un poquito de agua a nuestros pajaritos. Ahora les saco fotos para que lo vean bien y también le voy a filmar en funcionamiento. Espero que les haya gustado, que les sea útil y que lo puedan disfrutar. Nos vemos la próxima.